Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús, 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 dulce corazón de María, San José, Santa Faustina Kowalska. Pueden sentarse, queridos hermanos. Sonido. Buenas noches. Soy el Padre Astolfo Moreno y doy las gracias al Padre Carlos, a quien aprecio especialmente. Hace muchos años coincidimos en el seminario en España y compartimos tiempos inolvidables. Yo soy miembro de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación del Santo Padre Francisco, pontificia, dependiente de la Santa Sede, que organiza este evento. Vengo junto con María Inés Espinosa, ambos participamos, somos de Colombia, pero tenemos la misión de llevar un mensaje en diferentes lugares del mundo. Quiero introducirlos un poco antes de escuchar a nuestros testigos, a los verdaderos protagonistas de este evento, el Padre Luis Montes, la hermana Guadalupe, decirles un poco quiénes somos para que tengamos un poco de contexto. En el año 1947, y seré muy breve, el Papa Pío XII promovió una colecta. ¿Por qué? En 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial y el este de Europa, el oriente, había sido, digamos, tomado por los rusos. Estos rusos, la Unión Soviética, expulsó a muchos ciudadanos católicos de origen alemán que vivían en los países de lo que después se llamó la Cortina de Hierro. Fueron a parar a su tierra de origen, a Alemania, en condiciones precarias, terribles. Pero ¿qué pasaba? Los alemanes eran identificados con los nazis, ¿verdad? Solamente por el hecho de ser alemanes, aunque no lo fueran ideológicamente. Eran perseguidos por esta razón. La mayoría de ellos era católica y por tanto el Papa dijo a una abadía: ¿por qué no ayudan a recoger alimentos y víveres y algún tipo de soporte para estos desplazados, migrantes? Encargan a un sacerdote y este sacerdote decide obedecer al Papa. Y entonces lo primero que hace es ir a una parroquia como esta, golpea la puerta y encuentra al párroco y le dice: ¿usted me permitiría hacer lo que el Papa ha pedido, que es recoger algunos fondos para estos hermanos en la fe? Y el párroco le dice: hombre, yo creo que no le van a ayudar aquí porque los alemanes, los nazis, invadieron Holanda y mataron a mucha gente. Él, sin embargo, en fe, dijo: déjeme decir un aviso al final de la misa. Y al final de la misa contó esta iniciativa. Y dice que el primer donativo que recibió fue una mujer que vino a él y le dijo: mire, los nazis mataron a mi esposo y a mi hijo, pero yo soy cristiana y yo creo en lo que el Papa ha pedido y creo que estos no tienen nada que ver ni tienen la culpa, digamos así, les vamos a ayudar aunque sean alemanes. Ahí se cumple el evangelio, amar al enemigo. Y este padre empezó a seguir haciendo esta labor por muchas parroquias, iba a las granjas y pedía cerdos. Por eso le llamaban el padre Tocino, porque recogía estos animales para poder ayudar a los necesitados. La obra ya no se quedó en una colecta puntual, sino que fue creciendo. Y empezó a ayudar a diversos países y el día de hoy es una obra, como he dicho, que depende del Papa Francisco. El fundador ha muerto, estamos en otra etapa y apoya proyectos en 140 países del mundo, proyectos pastorales, católicos. La iglesia necesita apoyar al sacerdote que debe ir a una región apartada y no tiene un carro, un vehículo, a las hermanas que necesitan reparar el techo de su iglesia, a los seminaristas que deben sostenerse para estudiar y llegar a ser sacerdotes.
a los catequistas que no tienen Biblias, tantas necesidades específicamente pastorales. Esta fundación se llama en inglés ACN, Aid to the Church in Need, que traduce ayuda a la iglesia necesitada. La fundación tiene 3 pilares. Orar, es lo que estamos haciendo aquí. Promover la oración por los hermanos necesitados y perseguidos. Informar, que también es lo que estamos haciendo aquí. Nuestros hermanos nos van a contar su testimonio de la persecución, algo que les marcará el corazón y que será inolvidable. Y yo desde ahora los invito, porque esto nos cuestiona cómo vivimos nuestra fe aquí, de cara a cómo la viven nuestros hermanos mártires de hoy en otros lugares del mundo. Y en tercer lugar, promover la ayuda. Nosotros en nuestros países, yo vengo de Colombia, un país muy parecido al Perú, no tan bonito, pero muy, debo decir, Lima es una ciudad preciosa, ¿eh? Felicidades. Y esto no lo digo por ser lisonjero. Es la verdad. Bien. Nosotros estamos acostumbrados a pedir que otros nos ayuden a nivel de iglesia muchas veces. Nosotros venimos a decirles, tú también puedes ayudar, ¿sabes? Esta fundación ayuda a muchos proyectos también en el Perú, ya lo va a contar María Inés brevemente. Y tú puedes empezar a tener una mentalidad nueva. También puedes ayudar, puedes orar, puedes dar a conocer la necesidad de los cristianos. Nuestros países son pobres, del tercer mundo, entre comillas, pero a la vez muy ricos, con muchas pequeñas donaciones. Si tú cada mes te propones, por ejemplo, a dar un aporte mensual, pequeño, pero continuo, puedes ayudar a que ese sacerdote, a que esa religiosa, a que ese catequista, aquí en el Perú, o en Irak, o en Siria, o en el África, o en el Asia, pueda seguir evangelizando. Y eso es lo que hemos venido a decirles hoy también a través de esta noche de los testigos. Es decir, hemos traído unos hermanos que nos compartan su experiencia y de fondo nuestra fundación los quiere invitar a pensar en eso. O sea que van a encontrar ahí también muchos amigos con el chaleco rojo que les pueden contar más cosas, nos pueden dejar su teléfono, su nombre y luego les informamos más. Esto es algo nuevo también en nuestros países y creo que es muy importante que entremos en esa nueva dinámica. Bien, los dejo con María Inés brevemente para que les cuente algo de lo que nuestra fundación hace también aquí en Perú. Buenas noches. Bueno, 75 años tenemos en el mundo, lo cual habla pues bien de un trabajo de iglesia, porque no podemos decir que somos nosotros lo que los hacemos, ¿no? Nosotros simplemente somos un puente de caridad entre aquellas comunidades que tienen una necesidad y ustedes, las personas que estén interesadas y que muchos de ustedes, de los que son benefactores actualmente en el Perú, porque tenemos bastantes benefactores hace mucho tiempo, porque hemos venido trabajando de manera digital, están colaborando con esta obra que tiene tantos años en el mundo. Así que muchas gracias para todos los que han venido y que están dispuestos a escuchar todo esto en esta noche. Nosotros con estos 75 años que tenemos, hemos ayudado de diferentes formas en el Perú y en el mundo entero. Tenemos 7 formas de ayuda, digamos, que se multiplican un poco más, pero de base son la formación. Para nosotros la formación de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, de los laicos comprometidos, es un tema muy importante. Las personas que estén, pues partimos de que además están comprometidos con nuestro Señor para servirlo como Dios manda, ¿cierto? Pero además muy bien preparados, muy bien formados. Un sacerdote bien formado siempre va mucho más allá de lo que estamos esperando de un sacerdote. De hecho, ya es lo que pasa. Un sacerdote termina siendo más bien psicólogo y si es el único que tiene algún conocimiento de lectura o escritura en algunos lugares del mundo, pues es la persona idónea para ayudar realmente a motivar a las personas, no solamente en la fe, sino en aspiraciones personales que tienen que ver con su desarrollo intelectual y otro tipo de, digamos, en hacerlos como una persona integral, ¿no? Soporte de un buen sacerdote. Por eso la formación, nosotros ayudamos también al sostenimiento de los sacerdotes. Actualmente en la iglesia, con lo que nosotros pagamos por mandar a hacer una misa
o lo que damos cuando venimos los domingos o entre semana. De esa manera se sostienen los sacerdotes. Pero en lugares donde son muy pobres las comunidades, pues nadie les va a dar eso que necesitan. Así que ellos lo requieren. Y nosotros tenemos la manera de hacerlo, y es que les damos el valor de un estipendio que se pagaría por una misa. Por eso lo ven allí, estipendios de misa. Y así los obispos de los lugares solicitan estas ayudas para los sacerdotes más pobres y ellos aseguran que se van a celebrar esas misas, lo cual es muy lindo porque, como pueden ver, termina y redunda en un beneficio para las personas que mandan a hacer estas misas. Construcción y reconstrucción de iglesias o lugares en donde pues se necesita pues que terminar un templo o hacerlo prácticamente de cero. Nosotros estamos colaborando constantemente en esto. Medios de transporte, hay lugares en donde los sacerdotes por su misión inclusive no pueden llegar ni siquiera en un carro, tendrán que llegar en una moto o en una bicicleta o en una barca, porque no hay otra forma de ir. Y eso es lo que nosotros ayudamos con los medios de transporte. Y así, pues para las publicaciones religiosas que promovemos, como el YUCAT, que ustedes lo ven conocer, el DOCAT, la Biblia del niño, la Biblia para adultos, en fin, material que se necesita para poder evangelizar. El sostenimiento de las hermanas de vida activa y de vida contemplativa, que son quienes sostienen la iglesia, ¿no? Aquellas que están contemplando todo el tiempo a nuestro Señor, pues nosotros intentamos ayudarles con su sostenimiento, también con los medios de comunicación. Aquí hemos venido ayudando en el Perú para que veamos un poco las formas de ayuda que hemos tenido rápidamente. Sigue adelante. Medios de transporte en Huancavelica, aquí en Perú, a las hermanas que les hemos dado un medio de transporte de la parroquia de San Miguel Arcángel. Adelante. Son unos pocos ejemplos, pero para que se hagan una idea, porque desde 1962 se está ayudando acá en el Perú. Esto no es nuevo. Puede que estemos ahora nosotros diciendo algo que parece una novedad, pero en realidad desde hace muchísimos años se ayuda. La formación de seminaristas, 39, esto es lo último, ¿no? Como en 2020, 39 seminaristas, 32 de Arequipa y 7 de Sicuani, en el seminario San Jerónimo, Arequipa. Adelante. Sostenimiento de religiosos y religiosas, de la Sagrada Familia, las Carmelitas Descalzas en Callao. Y la formación de laicos, bueno, diferentes formas de ayuda, ¿no? Estos chuquibambillas, si digo bien. Adelante. Y la construcción de iglesias, de la casa parroquial, por ejemplo, de Corpus Christi en 2021. Para que se hagan una idea, más o menos se han apoyado casi 100 proyectos en los últimos 2 años en el Perú de diferentes formas de ayuda como esta. Y lo que les contaba de los estipendios de misa, ¿no? Con esto se sostienen sacerdotes como estos que están pues en lugares como Yurimaguas, a donde vamos a ir mañana, precisamente a visitar el vicariato para conocer allá cómo hemos ayudado y cuáles otras necesidades se encuentran para, digamos, explorar un poco y conocer. Adelante. Bueno, estos somos nosotros, bienvenidos y les agradecemos. Si tienen alguna inquietud, nos lo pregunten afuera, estamos muy interesados en que nos conozcan. Y bienvenidos el padre Luis Montes, hermana Guadalupe Rodrigo, bienvenidos. Buenas tardes, yo soy el padre Luis Montes del Instituto del Oro Encarnado, una congregación fundada en Argentina hace 35 años, pero ya tenemos misioneros en los 5 continentes. Yo personalmente hace más de 25 años que vivo en Medio Oriente, he estado en diversos países de allí, actualmente estoy en Egipto, pero los últimos 10 años lo pasé en Irak y un poco de eso les vengo a contar. Antes de propiamente contarles, quiero decirles que soy testigo de lo que acaban de decir aquí nuestros amigos de ACN. Nosotros tenemos seminaristas en el Seminario de San Jerónimo, estudian allí. Tenemos sacerdotes, 18 sacerdotes aquí en Perú y nos ayudan con intenciones de misa. El auto, por ejemplo, el vehículo que yo tengo en Bagdad, nos lo ha donado ACN hace ya varios años. Y
para mí es muy, muy importante, porque con la Madre Guadalupe pudimos fundar una escuela de árabe para misioneros, nuestros misioneros, hermanas y padres, y las becas todos los años son una ayuda que nos da ayuda a la iglesia necesitada. Ustedes piensen que en esa escuela de árabe se estudia árabe intensivo durante 2 años y después de allí salen misioneros para distintos países del mundo árabe. Por eso soy un testigo directo de que aquí en ACN se puede confiar, que ellos realmente hacen llegar la ayuda a los que necesitan. Y además, bueno, en el país que los conocemos nos hacemos amigos de ellos. Es gente de profunda espiritualidad. Bien. Buenas noches a todos. Gracias por haber venido. Al igual que el Padre Luis, pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado. Soy argentina, pero me tocó la misión en Medio Oriente, en distintos países. Estuve casi 20 años en distintos países de aquella región. Y me tocó vivir la guerra y la persecución religiosa, algo que para mí era tan lejano. Y a pesar de que había estado en distintos países, en Tierra Santa, por ejemplo, en Egipto muchos años, donde había percibido lo que significa para un cristiano vivir su fe en una situación tan hostil frente al Islam. Sin embargo, esto ya en Siria fue el punto culmen. Por la persecución tan cruel a manos de grupos terroristas, persecución a los cristianos. Y la misión, yo me uní a la comunidad que allí teníamos, para mí comenzó en 2011, en Siria. Años antes había estado en Egipto. Cuando yo llegué a Alepo, propiamente, enero del 2011, me encontré con una realidad muy distinta, una sociedad muy pacífica, muy buena relación entre cristianos y musulmanes, pero además una cosa que me sorprendió, gente que vivía muy bien, un nivel económico bastante alto, gente de clase media alta, una ciudad muy grande, 4 millones de habitantes, ciudad de empresarios. Era considerada Alepo la ciudad occidental en el Medio Oriente. Gente que vivía realmente muy bien. Y esto me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, las familias allí tenían la costumbre de tener una empleada doméstica. Normalmente este trabajo lo hacía la comunidad de Filipinas. Había una comunidad muy grande en Alepo de Filipinas, y entonces había familias que tenían su empleada doméstica filipina que llevaba adelante el hogar prácticamente, no solamente hacer las tareas de la casa, sino ocuparse de los niños, llevarlos al colegio, llevarlos a misa, incluso el domingo. ¿Por qué? Porque los padres estaban muy ocupados con su vida social. Esto en el mundo árabe es muy típico. Una intensa vida social y esto de aparentar, aparecer, sus fiestas, sus banquetes. Había familias que tenían no solamente la Filipina, sino la Filipina para la Filipina. La Filipina para la Filipina y la Filipina. O sea, había grados en una misma casa. O sea, un nivel de vida y de ostentación que yo no había visto nunca. Así como vivían, los agarró la guerra. Llegaron de un día para el otro los tanques, los aviones sobrevolando la ciudad, el bloqueo de las entradas más importantes de la ciudad, y así quedamos sitiados durante prácticamente un año. Fue el primer año de guerra, durísimo, durísimo. Y era impresionante entonces ver esas personas que lo tenían todo, ver cómo lo perdían todo. Y de un día para el otro.
Yo he visto a estas madres de familias que por supuesto se quedaron sin las empleadas domésticas. Cuando apenas comenzó la guerra, las embajadas retiraron a todos sus ciudadanos. La comunidad de Filipinas se retiró del país. Yo he visto a estas mujeres, madres de familia que nunca habían pisado la cocina. Las he visto en la calle arrancando ramas de los árboles para cocinar algo para sus hijos. Porque no teníamos gas. No había combustible, no había electricidad. Por eso, para mí esto fue muy fuerte. No es lo mismo, yo digo, una persona que, bueno, que siempre vivió pobre y ya tiene, bueno, su padre fue pobre y su abuelo fue pobre y ya tiene entrenamiento de pobre y ya está acostumbrado a vivir así. Pero el rico que lo tiene todo, ¿cómo hace para empezar a vivir así? Por eso fue tremendo el golpe para nuestra gente. La miseria de ese primer año de guerra y los años que siguieron la guerra, que se extendió durante años en la ciudad de Alepo a manos de los terroristas. Los terroristas fueron tomando barrios de la ciudad y atacaban al ejército, por supuesto, y a los civiles día y noche. No solamente con un objetivo político de tomar la ciudad de Alepo, y por lo tanto tomar el gobierno. Alepo no es la capital, pero es la ciudad más importante. No solamente ese objetivo político, sino el objetivo religioso, de acabar con la presencia de infieles, como los llaman ellos. Estos musulmanes fanáticos los llaman infieles. En primer lugar los cristianos, pero cualquier otro credo que no responda a ese fundamentalismo. Y por tanto, desde el día 1, hubo cristianos descuartizados, puestos en bolsas de basura en la calle, en un contenedor de basura, con un cartel, no tocar, es un cristiano. Esto es lo que vivieron nuestros hermanos durante años, cristianos crucificados, decapitados, enterrados vivos. Bueno, lo que cuenta la hermana empezó en Siria, en el 2010-2011. En Irak empezó antes, porque en Irak, después de la invasión de Occidente en el 2003, el país cayó en una espiral de violencia terrible. O sea, cuando decimos violencia, nos referimos a la peor violencia que se puedan imaginar. Estamos hablando de 20 atentados por día en el país, durante más de 15 años. En la ciudad en la cual yo viví 10 años, había un promedio de 100 atentados por mes. O sea, había 5 o 6 atentados un día. Llega un punto que ni siquiera se comenta eso. ¿Vieron que ustedes no dicen, por ejemplo, uy, hoy salió el sol? Porque el sol sale todos los días. Para nosotros era así. Teníamos la misa a la tarde, celebrábamos la misa con la gente, hablábamos de diversas cosas, y después a la noche nos enteramos que había habido 5 atentados ese día, que habían muerto 80 personas. Y nadie lo había comentado. Usted imagínense a lo que tuvimos que llegar, ¿no? Esos atentados no eran solamente contra los cristianos, por supuesto, pero al ser los cristianos la comunidad más pequeña es la que más sufría. Y los cristianos no toman venganza. O sea, y todos los extremistas musulmanes de la secta que sean odian a los cristianos. Por ejemplo, entraban de noche en una casa de cristianos para matar a toda la familia. Imagínense, entra alguien, los junta a todos en la sala con armas y les dispara uno a otro, desde el abuelo hasta el bebé. Y para que quedase claro que no eran ladrones, no era crimen esto, no se llevaban nada, no robaban nada. Porque era importante que todos sepan que ellos eran buenos musulmanes que habían entrado a matar infieles, es decir, cristianos. Eso pasó durante todos esos años, del 2013 al 2014. Atentados en las iglesias, en los mercados. Para nosotros era terrible como sacerdotes estar allí, ver que se nos moría la gente y no salía a ningún lado. Llegué a hacer un cálculo. Si un atentado mataba a más de 40 personas, podía aparecer la noticia en los diarios online de España. Si eran menos, no aparecía. Se nos moría gente y a nadie le interesaba, no era noticia.
Por eso mismo comencé yo una página de Facebook que se llama Amigos de Irak. Y descubrí que sí, que a la gente le interesa. Lo que pasa es que los medios callan eso. Occidente no quiere reconocer el crimen que fue, ¿sí?, destruir ese país de ese modo. Por eso es que hay silencio al respecto. Y en ese ambiente de tanto peligro, nos explotaban todas las ventanas de la casa por una explosión. Había bombas en las escuelas, en las iglesias. En todo ese peligro, todo eso que pasó, que fue terrible, que fue previo a lo que se conoce como el ISIS, porque grupos terroristas no es solamente el ISIS, ¿no?, el Estado Islámico, hay muchos grupos terroristas. Todo eso se agravó terriblemente, como les digo, en el 2014, cuando el Estado Islámico empezó a tomar territorios. El Estado Islámico es un grupo terrorista como otros, pero se hizo famoso por dos razones. Primero, tomar territorios y ciudades. Segundo, promocionar sus crímenes en las redes. Salía en Facebook un hombre con 10 cabezas que había cortado a su alrededor. O filmaban cómo degollaba un niño de 3 años y obligaban a su madre a poner las manos abajo para recoger la sangre. O crucificaban a un niño de 15 años o quemaban vivo un soldado. Ya les digo, ellos odian a todos los que no son como ellos, pero odian en primer lugar la cruz de Cristo. Y por eso los cristianos eran sus principales víctimas y los que tenían que sufrir más. El Estado Islámico fue tomando pueblo tras pueblo en una provincia que se llama Ámbar, que es sunita, y por eso encontraban, como ellos son sunitas, se encontraban que muchas veces tenían las puertas abiertas. Y era para mí terrible ver cómo iban tomando pueblo tras pueblo y seguía sin salir en los diarios, en los periódicos, en la televisión. Pueblo tras pueblo tomado por un grupo terrorista que masacraba gente y no aparecía en ningún lado. Recién cuando tomaron Mosul, una ciudad muy grande, 1,5 millones de habitantes, es que ahí volvió a Irak a estar en los medios de comunicación. Y lo primero que hicieron estos musulmanes, para que ustedes vean el odio a los cristianos, fue poner esos carteles en las casas de los cristianos. ¿Ven ese dibujo rojo? Eso es una letra árabe. Es la Nun en árabe, la N, sería nuestra N. ¿Por qué eso? Porque esa es la primera letra de la palabra cristiano en árabe. Es decir, existe una palabra que significa cristiano, pero en el Corán a los cristianos no se los llama cristianos, se los llama nazarenos, seguidores de Jesús el Nazareno. Y junto con la letra hay una escritura, ustedes podrán ver, que dice propiedad del Estado Islámico. Es decir, como somos cristianos, todas las casas fueron decomisadas. No tenemos derecho ni siquiera a poseer una casa. Fue muy hermoso en esa época que incluso musulmanes de otros lados empezaron con carteles a salir a las calles diciendo, también nosotros somos nazarenos, como uniéndose al dolor de los cristianos. Bueno, basado en eso es que surgió después el grupo Nazarenos, que fundó la hermana Guadalupe y ella dirige, ella después les va a contar, de gente, cristianos, que quieren apoyar la causa de los cristianos perseguidos. Tomado Mosul, expulsaron a todos los cristianos. Se dirigieron al monte Sinjar, donde hay miembros de otra religión, aquí desconocía, los yazidíes. Hicieron una masacre, mataron 10.000 en un día. Se llevaron todas las mujeres como esclavas sexuales. Y después de eso se dirigieron a los pueblos cristianos de la llanura de Nínive, que son diversos pueblos de mayoría cristiana, lo cual es extraño en Irak, que en Irak el cristianismo es minoría, y esos pueblos son mayoritariamente cristianos, así que los fueron a invadir directamente. Los párrocos, los obispos alertaron a la gente, y fue así que en una semana 120.000 cristianos huyeron, sobre todo el día 6 de agosto del 2014. Y huyeron así, caminando por el desierto, en verano. Las temperaturas llegaban a 45, 50 grados. Muchos ancianos no llegaron, muchos bebés también murieron. Se dirigieron al Kurdistán, donde iban a estar un poco más protegidos, y lo que primero que hicieron fue ir a las iglesias. Iglesias como estas, llenas, llenas, llenas. No había ni siquiera lugar para poner una silla por la cantidad de gente que pasó la noche allí durmiendo. Familias enteras que lo perdieron todo,
que prefirieron perder todo lo que tenían con tal de no perder a Cristo. Porque por increíble que parezca, no tenemos ningún solo caso registrado en Irak de un cristiano que por salvar su vida o salvar sus propiedades se haya hecho musulmán. Todos ellos se mantuvieron fieles a nuestro Señor Jesucristo. En Siria también la guerra provocó el éxodo de los cristianos. Pensemos que en Alepo, en la ciudad de Alepo, había 500.000 de cristianos antes de la guerra. Ahora la estimación apenas llega a 15.000, unos 15.000 cristianos. Cuando todo esto empezó en ese primer año de guerra, yo recuerdo que antes del bloqueo, antes de que los terroristas sitiaran la ciudad, muchos pudieron huir. Pero una vez que cerraron todo, ya nadie pudo salir. Y era impresionante ver a esta gente retomar su vida cotidiana con entusiasmo, con alegría incluso, como podían. Nos tuvimos que acostumbrar a la guerra. Y a pesar de que era gente, como les decía, que vivía tan bien y tan acostumbrada a ese bienestar, sin embargo se adaptó. Se adaptó y aceptó esta gran prueba que les tocó vivir. Nosotros nos acostumbramos a ciertos códigos durante la guerra, los bombardeos eran permanentes, los tiroteos. Entonces sabíamos que cuando uno estaba en la casa no podía estar cerca de las ventanas, por ejemplo, porque inmediatamente podía haber una onda expansiva y explotaban los vidrios. O entraba una bala, como pasó más de una vez, que entró una bala en nuestra casa también, como en todas partes en la ciudad. Cuando uno andaba afuera, que teníamos que salir, evidentemente, por necesidad había que salir, había que seguir viviendo, y uno tenía que caminar rápido, con cuidado. ¿Cuántas veces nos ha caído una bala cerca? Que uno la levanta todavía calentita del suelo. Y esa era la vida cotidiana. Era realmente edificante ver cómo esta gente empezó a rezar más. Porque uno podría decir, bueno, ante semejante situación, semejante tragedia, la gente se enojó con Dios, se rebeló, se desesperó. No, se aferraron a su fe, se aferraron a Jesucristo, se aferraron a lo único importante, como decían ellos. Antes nos preocupábamos por tantas cosas, estábamos preocupados por la ropa que nos poníamos, dicen ellos. Eso nos preocupaba antes. Ahora nos damos cuenta dónde está lo importante, que tenemos un alma que salvar, que esta vida se acaba, que se termina en cualquier momento. De hecho, cuando nosotros teníamos electricidad 1 hora al día o 2 horas al día, podíamos ver por internet o ver televisión, ver qué pasaba en el resto del mundo y ver a los nuestros, a nuestros cristianos, mirar las noticias o mirar lo que pasaba afuera, como con pena. Es decir, ¿en qué está el mundo hoy? ¿En qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Es que no se dan cuenta de que esto se termina. Es que no se dan cuenta de que la muerte llega en cualquier momento, porque era eso lo que nosotros vivíamos. Nosotros sabíamos que cuando salíamos, quizás no regresábamos. Nos preparábamos para la muerte todos los días, sobre todo todas las noches cuando nos íbamos a dormir, porque el bombardeo era tremendo. Y entonces eso le hace a uno vivir con una intensidad cada día muy distinta de la que teníamos antes. Porque ¿cuánto tiempo perdemos? ¿Cuántas cosas hacemos que en realidad no deberíamos hacer y lo sabemos? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer y dilatamos y esperamos y después? Y ya me voy a confesar cuando sea viejo. Ya me voy a confesar cuando... ¿Cómo sé cuánto voy a vivir? Y por eso esto a ellos les hacía vivir de esta manera cada día. Hoy puede ser mi último día. Y ellos decían, tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Se decían entre ellos, sobre todo entre los jóvenes. Uno cuando va a hacer algo, tiene que pensar bien qué es lo que va a hacer. Porque si la muerte me encuentra en ese momento, que me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Verlos rezar era una maravilla. Las iglesias, los barrios cristianos eran los más atacados por los terroristas. Bombardeos permanentes. Y las iglesias eran un blanco para ellos.
cantidad de iglesias destruidas en Alepo y en Siria en general. Nuestra iglesia catedral sufrió ataques, sobre todo un ataque por un misil que cayó muy cerca, un ataque tremendo. Yo recuerdo muy bien ese día, el misil cayó a la 1 del mediodía, 400 muertos, los daños en la iglesia, en las casas alrededor, fue tremendo. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, ya estaba la gente de la parroquia juntando escombros y vidrios, después de haber rescatado a los heridos, de haber recogido a los muertos. Desde ese día se duplicó el número de gente en la misa diaria. Uno podría decir, imagínense que sucede algo aquí, ¿no? No voy más, por un buen tiempo, ¿no? Ni me aparezco. El mismo día del atentado tremendo que tuvimos, el más fuerte, de hecho, que sufrimos allí, desde ese día el doble de gente en misa. Misas, nosotros decíamos, no son misas cantadas, son misas lloradas. Todos llorábamos. Llorábamos a nuestros muertos, a los heridos que estaban en los hospitales, pero fortalecidos con la oración. Yo recuerdo muy bien que después de misa nos reuníamos en el subsuelo. Normalmente se dormía en los subsuelos y todas las actividades que podíamos las hacíamos bajo tierra para seguridad. Y cuando se reunían en grupos, las mujeres por un lado, como se acostumbra en el mundo árabe, los hombres por el otro, a conversar. Eso los mantenía unidos, los mantenía fuertes. Y yo recuerdo muy bien esto que me llamaba mucho la atención, los hombres conversando sobre qué podían hacer, sobre qué salida veían, sobre cómo estaban sobrellevando esta situación, pero con mucha entereza, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha, realmente un comportamiento muy... Y los veía llorar en misa. O sea, ver a los hombres llorar de esa manera, las mujeres lloran siempre, ¿no? Nosotras lloramos siempre, pero los hombres, verlos llorar así. Y sin embargo, con esa confianza, con esa esperanza que nunca perdieron, con una fortaleza que era admirable y que por otra parte era envidiable. Asistir a la parroquia para la adoración, para el rosario, escuchar a los jóvenes decir, jóvenes que ya eran empresarios y que lo perdieron todo, y escucharlos decir, que hagan lo que quieran, que me corten la cabeza. Yo soy cristiano, el cielo no me lo quitan, el alma no me la tocan. Así como la foto anterior de una iglesia en Siria, esta es una foto de una iglesia en Irak tomada por el Estado Islámico. Todas las iglesias que ellos pudieron las destruyeron, las quemaron, las profanaron. Utilizaban las imágenes religiosas para hacer prácticas de tiro. Destruían los sagrarios. Encontramos las imágenes de las vírgenes llenas de balas. Esta iglesia es la iglesia La Inmaculada, ¿sí? La Pura en árabe, en Karakosh. Yo llegué a esa iglesia justo cuando el Estado Islámico fue expulsado y era impresionante entrar ahí lleno. Era impresionante ver el odio, sentir el odio. O sea, en definitiva se siente el accionar del diablo detrás, no de Satanás. Porque gente que piensa que es voluntad de Dios violar a una mujer 50 veces por día es esclava de Satanás. Gente que piensa que Dios puede estar contento porque uno corte cabezas y crucifique a gente inocente es esclava de Satanás. Pero recuerdo muy, muy claramente que la sensación principal no era esa. Era terrible entrar ahí, ¿no? Pero era impresionante considerar el amor de Jesucristo que murió por todos nosotros, incluyendo por lo que hacían eso. Fíjense, iglesias destruidas, torres de iglesias derribadas. Fíjense esto muestra la mentalidad de esta gente, ¿no? Yo estaba en Bagdad y corre la noticia por Bagdad. En Mosul destruyeron la iglesia de San Jorge, del monasterio de San Jorge. Después resulta que no era verdad, pero sí habían destruido esa pared. ¿Por qué destruyeron esa pared?
Fíjense cómo hay un círculo arriba y al costado derecho. Toda esa pared era una enorme cruz con vitrales. No podían destruir la cruz, tuvieron que destruir toda la pared. Ese monasterio está rodeado por un muro que cada 2 metros tiene una cruz de piedra. Se tomaron el trabajo de picar o destruir a balazos cada una de las cruces. Esa gente odia sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Abomina de la cruz y por eso nos odia a nosotros. Ya lo dijo Cristo, ¿no? Si a mí me han odiado, también os odiarán a ustedes. En cambio, los cristianos respondían con más valor levantando cruces, por ejemplo. Fíjense, esto también es en Irak. Esa gente, soldados hay ahí, llevan la cruz, fíjense, con la nun, la letra que les dije antes, la de los nazarenos. Ellos nos dicen nazarenos como insulto. Y nosotros sí, somos nazarenos. Somos seguidores del crucificado, de Jesucristo de Nazaret. Y lo decimos con orgullo. Y no solamente en Irak aman las cruces de este tipo, las cruces hermosas que pueden llevar el cuello, sino que aprendieron a valorar lo que es amar la cruz que uno carga, las dificultades. Esta familia que ven aquí, esta señora se llama Mirna, tiene 3 niños, ahí se ve a 2 de sus hijos, Joseph y Bruno, el más chiquito, el que está aquí abajo. Ellos vivieron en Alepo toda la guerra. Bruno tenía 5 o 6 años cuando se desató el conflicto, cuando llegaron los terroristas a Alepo. Él vivió toda su infancia bajo el bombardeo, bajo el miedo. Así todo concurrió a la escuela. Hizo su escuela primaria, comenzó la secundaria. Todo bajo bombardeo. 3 veces cayeron proyectiles en su casa. Él mismo ayudó a sus padres, a sus hermanos a juntar los escombros, los vidrios. Uno piensa tremendo lo que viven estos niños. Uno podría imaginar, bueno, terminan con traumas. Y yo conversaba con Bruno unos años después, cuando él tenía 12 años ya. Fíjense los años que había pasado en esta guerra, en su propia ciudad. Y conversando con él, le preguntaba, Bruno, ¿vos te das cuenta que por ser cristiano acá podrían matarte? Yo quería hacerlo hablar, ¿no? Un niño muy bueno. ¿Vos te das cuenta que por ser cristiano te podrían matar acá en Alepo, en esta guerra? Él me dijo, sí, claro que lo sé. Ah, o sea que estarías dispuesto a morirte, a que te maten por ser cristiano. Y me dijo sorprendido, hermana, algo hay que sufrir. Algo hay que sufrir, me dijo. Mira a Jesús, había un crucifijo en la pared. Mira a Jesús en la cruz. ¿Cuánto hizo para demostrarnos su amor? Y nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir algo por él. A sufrir algo. Ese algo era su propio martirio, su propia muerte. Mientras Bruno me contestaba esto, estaba presente su madre, Mirna, ahí al lado. ¿Ustedes creen que ella dijo, ay no, hijo mío, no digas esto, por favor, no quiero escucharte? Dios no permita, no, no, no. Como hacemos nosotros, que queremos proteger a nuestros hijos y en realidad estamos buscando proteger la vida temporal de nuestros hijos. A veces olvidándonos de que lo más importante empieza después de la muerte y por eso tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida eterna y querer para ellos no solamente una prosperidad material que dura ¿cuántos años? ¿Cuánto uno puede vivir en esta tierra? 80, 100 años. ¿Qué son 100 años al lado de una eternidad? Y por eso esta madre sabía bien lo que quería para su hijo. Y en definitiva no le importaba si iba a vivir 80 años de sufrimiento y de pobreza, pero quería para él una prosperidad eterna en el cielo. Y por eso Mirna escuchaba a su hijo hablar así y estaba orgullosa. Se le dibujaba hasta una sonrisa, escuchando que este niño suyo, con 12 años, ya sabía la razón por la que uno tiene que vivir y la razón por la que uno tiene que morir.
Esta foto es de Raqqa, un pueblo de Siria, que fue uno de los primeros pueblos que tomó el Estado Islámico, que querían hacer, de hecho, capital del califato. Y ahí empezaron las primeras matanzas de cristianos. Esta es la foto que se puede mostrar, es lo que puedo mostrar. Miren esta mujer atada a la columna, mujer cristiana. Atada a esa columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Hasta que ella renuncie a su fe, que renuncie a Jesucristo. Allí atada, golpeándola. Allí muere. Porque ella no renuncia a su fe. Y para ellos, para estos cristianos, el martirio es la coronación de su vida cristiana. Es difícil para nosotros entenderlo. Nos parece tremendo, decimos, ¿cómo puede ser? Es que para ellos es la muestra mayor de amor. Jesús dijo, no hay mayor amor que dar la vida. Me acuerdo que me encontré una mujer de una parroquia que había sido destruida totalmente por un misil. Toda la gente que estaba en misa murió. Ella era de esa parroquia y ella me decía llorando, hermana, justo ese día fui a la parroquia vecina y me perdí la posibilidad de ser mártir y me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. En la guerra, en la persecución, nosotros vemos milagros, ocurren milagros. O sea, es como que Dios se quiere asegurar que no nos olvidemos que está allí. Milagros, hay varios, ¿no? En Siria, por ejemplo, ocurrió que un hombre en ese atentado que dijo la hermana, voló, se encontró todo en llamas, escuchó una voz que le decía que se salve, corrió hacia la parroquia, no lo reconocían porque estaba todo calcinado, quemado. Y cuando lo llevaron al hospital, el médico dice, este hombre no solamente no podía correr, no puede pararse, tiene todos los huesos de las piernas y de los brazos quebrados. Y sin embargo, escuchó una voz, se levantó, corrió y salvó su vida. Bueno, eso pasa, Dios hace milagros. Y este milagro que les quiero contar de este padre que está vivo es muy hermoso. Y lo quiero contar porque a mí me sirve como introducción para la historia siguiente que quiero contar, que es mi historia preferida, digamos, ¿no? Este padre es iraquí, es franciscano, él tiene una hermana también franciscana, tiene un hermano sacerdote, dominico. Yo les hago el chiste de que no pueden llevarse bien porque uno es dominico, otro franciscano. Y el padre fue una vuelta a Irak, vive en Belén, en Tierra Santa, donde nació Jesucristo, y fue a Irak de vacaciones, y iba con unos amigos por la ruta, los para la policía, y resulta que no eran policías, eran terroristas. Los hacen meterse para adentro en el desierto, hasta una casita abandonada. De la casita salen otros musulmanes con un cuchillo, un Corán, una cámara. Y le dijeron directamente, los vamos a degollar a todos ustedes, lo vamos a filmar y lo vamos a mandar a poner en las redes, como hicieron un montón de veces, ¿no? Yo he visto videos terribles. He visto videos literalmente donde les cortan la cabeza, ¿no? Uno podría pensar de que, bueno, quizás estaban exagerando, no era verdad. La prueba de que no es así es que ahí mismo mataron a uno se quiso rebelar, lo acuchillaron, ahí murió. Entonces les dicen a ellos, bueno, ¿quieren decir algo ante la cámara? Y el padre dice, no, yo quiero rezar un minuto, y se arrodilla. Y le rezó a una santa, que es palestina, porque él vive en Palestina, que es fundadora de las monjas del Rosario, y le dice, él tenía una reliquia de ella, y le dice, te pido que protejas a los míos, a los otros compañeros. Por mi vida no te preocupes, pero por favor que no maten a nadie más. Y después de hacer esa sencilla oración, le dice, ya estoy listo. Entonces se prepara todo, imagínense el arrodillado, una cámara enfrente filmando, alguien atrás con un pasamontaña para que no se vea el rostro, con un cuchillo, le agarra con la izquierda los cabellos para bajar con la derecha y cortarle el cuello, degollarlo. Y pasan los segundos y no pasaba nada hasta que él escucha una voz, asustado el terrorista, le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy un hombre de Dios, una expresión árabe que significa soy un religioso, un sacerdote.
Y le vuelvo a escuchar al hombre asustado, ¿quién eres? Y dice, soy un hombre de Dios. Y dice el terrorista, no puedo bajar la mano. Tenía que bajar la mano para cortar el cuello, pero una fuerza misteriosa se la sostenía. Y asustados los terroristas se fueron, huyeron y se salvaron todos. O sea, Dios hace esos milagros y nosotros conocemos varios. Dios hace esos milagros y nosotros conocemos varios. Pero a mí lo que me impresiona es otro tipo de milagros, como el de esta niña que se llama Cristina. Y Dios la defendió de otro modo, no salvándole la vida. Ella murió mártir. Está iniciado el proceso de beatificación. Murió mártir en un terrible atentado que hubo en una iglesia muy cercana a la iglesia nuestra en Bagdad. Nosotros estamos en la catedral de rito latino, San José y Santa Teresita del Niño Jesús. Y el atentado fue a unas 10 cuadras, 1000 metros, en la iglesia Nuestra Señora de la Salvación, también catedral, pero de rito sirio-católico. Y a mí la historia de ella me la contó la mamá. La mamá estuvo en el atentado y se salvó. Era el 2014, viene la mamá y me contó la historia, lo que pasó 4 años antes, fue el 31 de octubre del año 2010. Dice que Cristina, ella, le dijo, mamá, hoy es domingo, tenemos que ir a misa. O sea que es una mártir de la Eucaristía, es una mártir de la Santa Misa. Entonces van a la misa, iba la mamá con Cristina, además la mamá está embarazada. El papá no pudo ir porque trabajaba, era domingo, el hermanito más pequeño no pudo ir porque se sentía mal, fueron ellas. Y cuando llegan a la iglesia, la mamá de Cristina me contaba a mí, me dice, llegué a la iglesia y empecé a sentir un miedo muy grande. ¿Qué ocurre? Bagdad era una ciudad donde sentir miedo, ¿no? Había atentados todo el tiempo. A nosotros nos ha pasado muchas veces pasar por una esquina y enterarnos que a los 5 minutos explotó una bomba que mató a 20 personas. Muchas veces nos pasó eso. Nos ha pasado estar en un checkpoint donde hay controles y a 70 metros el checkpoint está de nosotros y explota el checkpoint con una bomba. Entonces el miedo era entendible, pero ella me dijo, igual es un miedo más grande, no sé qué me pasaba, un miedo profundo, dice. Y se puso a rezarle una imagen de la Virgen de Lourdes, que está afuera de la iglesia, pero dentro del predio de la parroquia. Y en un momento determinado se fijó y Cristina no estaba. Y ella, asustadísima, corrió a la iglesia y la encontró allí. Ella estaba arrodillada prácticamente en los últimos bancos, de este lado así, como mirando de acá, del lado derecho. Dice, yo la fui a retar porque yo le había prohibido que se aleje de mí. Y le dije, no hagas eso, ¿por qué te alejaste? Dice, pero ella no me escuchaba, dice, ella rezaba de rodillas. Así que me senté al lado. A los poquitos minutos comenzó la misa. Y mientras el sacerdote estaba leyendo el Evangelio, proclamando el Evangelio, se escucha una explosión terrible afuera, una autobomba, un coche bomba, un vehículo lleno de explosivos. La iglesia es larga, tiene ventanas altas, todas las ventanas en un segundo se rompen y los vidrios caen sobre la gente. Los guardias de la catedral corren a ver qué es lo que pasa y el coche bomba no era un atentado, era una distracción para atacar la iglesia. Cuando los guardias armados van a ver qué pasa, los ametrallan, el camino está abierto, los terroristas van a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, eran altas como esta, quizás un poquito menos, gruesas también, empiezan a tirar granadas. Uno de los terroristas estaba herido, así que se hizo explotar ahí mismo. La gente corriendo hacia la sacristía para salvarse. Ustedes imagínense, ¿no? Están ahí escuchando el Evangelio, se escucha una explosión, caen los vidrios, disparos, granadas, otra explosión. Pero Cristina y la mamá, como tantos otros que estaban más al fondo, no llegaron a salvarse. Entonces, dice, me contaba la mamá de Cristina, dice, cuando abrieron la puerta los terroristas, mi hija, ella estaban cerca de la puerta, los miró y me dijo, mamá, no tengas miedo. Los miró de nuevo y abrazándome dijo, si me querés, no tengas miedo. Hicieron pasar a todos los cristianos que quedaban por el pasillo central y cuando estaban aquí cerca del presbiterio, porque los reunieron juntos, ¿no? Les pusieron chalecos de bombas para que no pudiesen escapar, ¿no? Pero a un grupo determinado que estaban aquí les dijeron que se recuesten y los ametrallaron. No se sabe por qué los ametrallaron. Y ahí murió Cristina.
Fue casi una de las primeras, ¿no? Primero mataron a los 2 sacerdotes, había un sacerdote celebrando la misa y había un sacerdote al fondo escuchando confesiones. ¿Sí? Sacerdotes que murieron haciendo lo más importante que un sacerdote puede hacer, celebrar la misa y confesar. Y después este grupo fueron el segundo grupo que mataron. Imagínense una bala así en un corazón de una niña de 13 años, ¿no? Muere instantáneamente. La mamá tendría que estar muerta también, porque estaba al lado. Hay una metralla. Pero una señora estaba detrás y la señora cae muerta sobre ella. Dice, yo me quedé calladita en el piso. 4 horas estuvo así, con un cadáver encima de ella, bañada en sangre ajena, rodeada de cadáveres y a su lado su niñita muerta. 4 horas. Después de 4 horas entró el ejército, mató a los terroristas, lo podría haber hecho a los 15 minutos, no quisieron hacerlo. Dejaron que maten cristianos. Pero finalmente entraron y mataron a los terroristas. Y así la mujer se salvó. Eso fue en el 2010. 2014 fue la primera vez que esa mujer pudo volver a pisar una iglesia por el miedo que le había quedado. Y fue la iglesia nuestra. No quiso volver a la misma iglesia. Gerges, el hijo más pequeño, tiene que tomar la comunión, así que lo preparamos nosotros para que reciba la primera comunión. Y entonces el día anterior los llamamos para que se confiesen tanto los niños como los padres, que es lo que corresponde, que los padres estén bien preparados para la comunión de sus hijos. Y allí me contó la historia. Yo no sé por qué, pero desde ese día, cuando quiero algo, le rezo a Cristina. Podría estar rezándole a los sacerdotes que fallecieron, ¿no? Yo soy sacerdote. Pero yo digo que los santos, nosotros no elegimos a los santos, ellos nos eligen a nosotros. Y desde que le rezo, las cosas más importantes que le pido, me las concede. Esa historia me impactó mucho desde el principio. Y me hizo hacer una reflexión que para mí es muy importante, ¿no? Usted fíjense, el diálogo que tiene ella con la mamá es medio extraño, porque le dice, si me querés no tengas miedo. ¿Cuál es la relación? No tiene sentido esa frase. Mi teoría es que ella se estaba despidiendo, que de algún modo Dios le iluminó que iba a morir y que su madre no. San Luis Gonzaga, cuando está muriendo, le escribe una carta a su madre y le dice que no llore. ¿Sí? Solo un santo le puede pedir a su madre que no llore su muerte, pero bueno, eso hacen los santos. Dice, no llores porque yo me voy a un lugar mejor, es el cielo. Para mí es una cosa similar. Para mí Cristina lo supo y se está despidiendo. Si me querés, no te preocupes, no tengas miedo, yo me voy a un lugar mejor. Yo me la imagino a ella caminando por el pasillo central hacia el altar, que es el lugar del sacrificio, como Santa Inés, también una niña que también murió mártir. San Ambrosio tiene un hermosísimo sermón sobre Santa Inés y dice, iba más alegre al martirio, iba más alegre a la muerte que una recién casada va al lecho con su esposo. Yo me la imagino así a ella. Si ustedes se fijan, las últimas palabras de esta niña mártir fueron una cita de la Sagrada Escritura, nuestro Señor, que dice, no tengan miedo. Eso le dijo ella a su mamá. Si yo les digo a ustedes la palabra Irak, el país, ¿ustedes qué saben de Irak? Deben saber que tiene petróleo y no mucho más, ¿verdad? Ni siquiera tiene un jugador de fútbol conocido, menos un premio Nobel. Pero nosotros en Irak tenemos la fortaleza de Dios en los corazones de los débiles. Esa niña esa niña está en una edad en que uno le tiene miedo a los perros. Y ella miró los ojos a la muerte y no tuvo miedo. Y además le dio coraje a su madre. La niña parecía la madre parecía la niña. Fíjense, el ejemplo anterior del sacerdote es hermoso, ¿no? Fue salvado.
Pero ese milagro lo puede hacer un ángel. Un ángel puede sostener un brazo. Esto no lo puede hacer un ángel. Esto lo hace solamente Dios. La transformación de un corazón débil como el nuestro en el corazón de una mártir lo hace solamente Dios nuestro Señor. Un ángel no tiene entrada en mi alma y Dios sí la tiene. Por eso esto es un milagro mucho más grande. Y si el otro nos alegra, tenemos que ver con los ojos de la fe cómo esto es mucho mayor. En el funeral de Cristina, que se hizo 4 días después en Jarakosh, yo vi el video porque la familia me dio un CD con el video del funeral, porque lo fui a visitar muchas veces. El video es impresionante, ¿no? Empieza la filmación, está el ataúd en el piso. Yo no la reconocía, Cristina, usted ve en el video, no la reconocía, estaba feucha por la violencia. Ni siquiera la habían lavado, tenía la sangre allí. Los hombres levantan el ataúd, salen de la habitación y están las mujeres esperando afuera. Y cuando las mujeres ven el ataúd, empiezan a gritar todas juntas. Pero lo que es impresionante, que a uno nos da vergüenza la poca fe que tenemos, es que el grito de esas mujeres no era un grito de dolor. Es un grito que hacen las mujeres en el mundo árabe, que es un grito de festejo, de alegría y de triunfo. Yo personalmente escuché ese grito muchas veces. Una joven se casa y en medio de la ceremonia la mamá no puede aguantar la alegría y empieza a hacer ese grito. Y otras mujeres la siguen. Un joven se ordena sacerdote y después de la imposición de las manos, cuando ya es sacerdote, la mamá no se puede aguantar la alegría y empieza a hacer ese grito. Y las demás mujeres la siguen. No es muy litúrgico, pero es hermosísimo. Fíjense, esa gente, todos lloraban en el funeral, ¿no? Pero al mismo tiempo que lloraban a la niña, ellos festejaban a la mártir, porque ellos saben por su fe que Cristina reina con Cristo para siempre. Lo último que les quiero contar de Cristina, de la mamá, es que a mí me impresionaba la mamá cómo el dolor le había transformado el rostro. Fue un sufrimiento muy, muy grande, ¿no? Esas 4 horas fue una tortura inimaginable, ¿no? Dicen que San Pedro, por haber negado a Cristo, lloró toda su vida y se hicieron 2 surcos donde caían las lágrimas, ¿no? Bueno, la mamá de Cristina tenía la marca del dolor en su rostro. Yo le hacía chistes a ella para que se ría, y se reía, ¿no? Pero la risa parecía una mueca. Dolía verla reírse a ella. Pero un día, pues yo la visité muchas veces, incluso esta historia la conté en muchos lados, así que le llevaba regalos que mandaba la gente. Ella estaba muy, muy contenta que su hija estaba siendo conocida, etc. Un día que fui, su rostro había cambiado y estaba sereno nuevamente. Era impresionante la diferencia, ¿no? Era impresionante verla. Y yo no soy muy diplomático, así que directamente le pregunté, ¿qué te pasó? Le digo. Y ella me dijo, tuve un sueño. Soñé con nuestro Señor Jesucristo. Y en el corazón de Cristo estaba mi Cristina. Y Jesús me miró, me sonrió y me dijo, ¿por qué lloras? Dice, yo no sé si eso es un mensaje de Dios o es solamente un sueño. Lo que sí sé es que desde ese día ya no lloro. Por eso, para nosotros, misioneros del Medio Oriente, es un orgullo estar allí. Nosotros no nos queremos ir de esos lugares. Estamos sirviendo a un pueblo mártir. Nosotros somos indignos de estar allí. A veces me preguntan, ¿qué haces en un lugar así? ¿Qué haces en Irak? Mi respuesta, se los digo en serio, ¿no? ¿Qué hacen los que no están aquí? Porque nosotros estamos sirviendo a un pueblo mártir. San Pablo dice, todavía no habéis derramado la sangre en la lucha por la fe, en la defensa de la fe. Ninguno de nosotros ha sufrido como ellos.
y ellos merecen nuestro respeto y merecen nuestra admiración. Por eso, yo los aliento a que recen por los cristianos perseguidos, porque lo necesitan y lo merecen. Los aliento a que comenten estas cosas, que sea un tema de conversación, que no estemos todo el día mirando tonterías en la televisión y hablando de cosas que no importan. Y los aliento a los que puedan, ¿sí?, a que les manden ayuda a los cristianos perseguidos. Nuestro Señor dice que el que ayuda a un discípulo por ser discípulo tendrá paga de discípulo. El que ayuda a un profeta por ser profeta tendrá paga de profeta. Imagínense ustedes la paga que tendrán si ayudan a los mártires. Los cristianos perseguidos nos enseñan mucho, muchísimo. Y sobre todo, cómo sobrellevar el dolor, porque todos sufrimos. Pero a mí me ha llamado mucho la atención verlos aún en medio de tanto sufrimiento, vivir una verdadera alegría. Yo les digo sinceramente, las sonrisas que veía ahí en Alepo, me ha costado encontrarlas después. Yo les muestro a veces las fotos de los tiempos de la guerra y es increíble pensar que esta gente se divertía así, los jóvenes, por ejemplo. Y es que ellos ya habían comprendido el valor de esta vida y el valor del cielo. Una vez estaban reunidos los jóvenes conversando y yo me sumé tarde a la conversación y ellos estaban hablando, estaban diciendo, bueno, sí, ya vamos a estar sentados algún día al aire libre, porque no se podía estar al aire libre, comiendo una buena comida alepina, ¿no? Nuestros niños jugando alrededor, sin miedos. Y yo que recién me sumaba a la conversación dije, pero sí, claro, por supuesto, esta guerra se va a terminar. Y me miró el que estaba hablando y me dijo, no, hermana, nosotros estábamos hablando del cielo. La monja, ¿no? Hablaban del cielo. Es decir, ver cómo ellos ya han comprendido que todo pasa y que no pueden poner su alegría en cosas que cualquiera les puede arrebatar. ¿Cuántas preocupaciones tenemos nosotros en el día? Y pensemos si no son el 90% preocupaciones por las cosas materiales. Cosas que pasan, que se terminan, que no nos vamos a llevar a ningún lado. Esta mujer, Nadine, de la parroquia, me decía, va a sonar un poco mal lo que digo, dice, pero estos años de guerra son los años más felices de mi vida. Porque me he acercado a la vida de la gracia, porque comulgo diariamente, porque me confieso frecuentemente, porque estoy preparada para ir al cielo. Y la alegría, ese gozo del que ella hablaba, es real. Dios realmente se los regala. Por eso los mártires, los cristianos perseguidos nos animan a imitarlos. Nosotros también queremos esa alegría. Nosotros también queremos el cielo, una eternidad feliz, al igual que ellos. Los vamos a invitar ahora a que recemos juntos por los cristianos perseguidos, por los mártires. Vamos a cantar una canción en árabe que en realidad es una oración, es la oración Bajo tu amparo. Supongo que conocen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración fue hecha canto en el mundo árabe. Es una canción que entonan con mucha devoción. Es la canción preferida para ellos. Y por eso siempre cuando terminamos los testimonios la cantamos, la rezamos. Ustedes traten de imaginarse que en realidad los están escuchando cantar a ellos. Y traten de unirse a esta oración. في ظل حماية
نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا. يا جارا في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias. A raíz del testimonio de los cristianos perseguidos, ese testimonio de fe, surgió un movimiento espiritual de laicos que se llaman justamente nazarenos perseguidos, presentes en muchos países del mundo. Y los nazarenos son gente que quiere comprometerse con esta causa, rezar por los cristianos perseguidos, hablar de ellos, difundir estos testimonios, ayudarlos. Incluso ya hay varios nazarenos que han decidido dedicar su vida a esta causa, a través de la vida consagrada, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia, como laicos consagrados. Muchos me acompañan hoy, nos acompañan. Ellos son los que van a cantar ahora. No podemos quedar indiferentes ante estos testimonios. Tenemos que volver a nuestras casas con el corazón encendido y comprometido con nuestros hermanos. Ayudemos con lo que podamos, aunque nos parezca poco. Por eso los invitamos a participar en esta obra tan grandiosa que hace la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. No se queden fuera, porque es la manera de mantenerse más unidos a nuestros hermanos cristianos perseguidos. La canción que van a cantar se llama Soy Nazareno, justamente. Es una canción que compuso un cantante argentino que se llama Maxi Larghi. Este cantante, cuando conoció la realidad de los cristianos en Siria y en Irak, decidió escribir esta canción. Después la pueden buscar en YouTube. Ahora no sé, se quedaron sin guitarra. Ah, no hay guitarra. Nadie por casualidad trajo una guitarra. ¿No? Por casualidad, quizá alguien en la cartera trajo una guitarra. ¿Ah, sí? ¿Hay guitarra? Ah, muy bien, bueno. Bueno, después la pueden buscar esta canción en YouTube o en el canal nuestro de Nazarenos Perseguidos también. Se llama Soy Nazareno y el cantante se llama Maxi Larghi. Los invitamos también a que se sumen a este movimiento espiritual, Nazarenos Perseguidos. Los van a encontrar en Facebook, en Instagram.
Y cuando vean el video en YouTube se van a dar cuenta que hay muchas fotos, algunas incluso de las que hemos mostrado hoy. Las fotos de quienes han muerto, de quienes han entregado su vida. Que esta también sea una oportunidad para ustedes para contar estas historias a otros, para invitar a otros a sumarse a la ayuda a través de la fundación. Nosotros que vivimos allá, que hemos vivido allá, yo ahora estoy en Buenos Aires acompañando el movimiento, a la comunidad de laicos consagrados, pero estando allá en Medio Oriente, uno se da cuenta cómo es difícil que lleguen las ayudas de Occidente. No es nada fácil. Bueno, tenemos la certeza que a través de esta fundación las ayudas llegan. Y ese poquito que ustedes puedan dar periódicamente, eso llega realmente a nuestros hermanos. Entonces no los olvidemos. Pensemos que están esperando en nuestras oraciones y en nuestras ayudas. Cuando yo salí de Siria, tuve que volver a Argentina por una situación familiar, de salud, que fue lo que me hizo volver. Mis superiores me pidieron regresar. Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué necesitan? Bueno, ¿qué les traemos? ¿Qué les mandamos? Ellos me decían, pídanle al mundo que rece. Pídanle al mundo que rece. Entonces es lo mínimo que podemos hacer, recordarlos en nuestras oraciones y ayudarlos materialmente cada vez que podamos. Este testimonio les tiene que cambiar la vida, como nos cambió la vida a nosotros. Fíjense que a mí hasta me cambió el color del hábito. Porque desde hace poco más de un año me he visto de rojo por la sangre de los mártires. Habrán visto en las fotos que estaba de azul, era la misma persona. Mi congregación utiliza el color azul en el escapulario y en el velo, pero en apoyo a los mártires y a los cristianos perseguidos, cambié el color al rojo. Cantamos entonces, cantan, Soy Nazareno, de Maxi Largui. Cantamos, sí. ¿Quién tiene esto? Las arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, pero ahora estoy de pie. Aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apuntará aquí la fe. Soy Nazareno, Nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma por Dios. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido del Kalashnikov en las calles de Mosul. Mientras cargo con el peso de mis alas extendidas, han formado en mí una cruz. Y entre rezagadas Occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parece
soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma por Dios. Podrás llevarte mi cabeza, podrás cerrarme las iglesias, podrás echarme de la tierra, verme vio nacer, pero mi alma es de Dios, podrás tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el Espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad frente a los clavos de tu vida. Quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. No muero, soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Soy Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónalos, porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma por Dios. Nazareno y no muero, soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Soy nazareno y no muero, soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Soy nazareno y no muero, soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Soy nazareno y no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Hay un pasaje en la vida de San Pío X que se me quedó muy grabado. San Pío X fue al seminario de Roma a visitar a los seminaristas y les preguntó cuáles eran las características de la iglesia que fundó Jesús. Y todos los seminaristas respondieron: la iglesia que fundó Jesús es una, santa, católica y apostólica. Y San Pío X dijo: falta una característica. Efectivamente, la iglesia que fundó Jesús es una, santa, católica y apostólica, pero falta una característica, y hubo un silencio total. Y San Pío X le dijo a los seminaristas: muchachos, la iglesia que fundó Jesús es una, santa, católica, apostólica y perseguida, que nunca se les olvide. Hoy hemos escuchado todos esta verdad. La iglesia que fundó Jesús es una, santa, católica, apostólica y perseguida. La iglesia es martirial. La iglesia, desde que comenzó a existir, ha sufrido muchas persecuciones
sigue sufriendo persecuciones, como hemos escuchado, y por eso todos estamos llamados a mostrar con valentía nuestra fe. Creo que después de esta noche todos vamos a salir renovados en nuestra fe, sabiendo que hay cristianos que en el siglo XXI, con valentía, con fortaleza, sin miedo, muestran su fe en condiciones totalmente adversas. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque la sopa está fría. Cuando hay cristianos que todos los días ponen en riesgo su vida por ser cristianos, por ser nazarenos, como hemos escuchado. Quiero agradecer el testimonio de la hermana Guadalupe y del padre Luis, y vamos a comprometernos todos a rezar por los cristianos perseguidos y también ayudarles. Para mí, esta noche de Testigos de la Fe es un momento de gracia, porque a mí personalmente me ha interpelado. Me ha interpelado porque muchas veces los sacerdotes también como que nos acomodamos, nos volvemos medios burgueses. Y no hay que acomodarse. Hay que despertar de ese acomodo que muchas veces tenemos, y por eso escuchar a los testigos de la fe, escuchar que hay cristianos que han dado su vida por Cristo, nos sacude y nos lleva a vivir nuestra fe renovada. Todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, a salir de nuestra comodidad, a pensar más en los demás. Si hoy tenemos esta noche de la fe, se debe a que Dios lo ha querido. Hace unos meses atrás, una feligresa de este santuario, Pamela, que está aquí presente, me vino a buscar, se había ido a Bogotá, y me dice: Padre Carlos, le saluda su amigo Astolfo. Y yo por me le digo, el hijo del Altísimo, porque así le bromeábamos al padre Astolfo, ¿no? Sí, le manda saludos y dice que quiere venir a Lima. Y yo digo, bienvenido sea, y gracias a Dios, aquí tenemos al padre Astolfo, presidente de la ayuda a la iglesia necesitada, y el testimonio de la hermana Guadalupe, el testimonio del padre Luis. Todos salimos edificados de esta noche. Muchas gracias, padre Astolfo, gracias, hermana Guadalupe, gracias, padre Luis, y en señal de nuestra gratitud vamos a entregar unos pequeños obsequios. En primer lugar, a la hermana Guadalupe le pido que se acerque. Un miembro de nuestra parroquia le va a hacer entrega de un pequeño obsequio. Para que siempre nos recuerde y nos tenga presentes en nuestras oraciones. Muchas gracias, hermana Guadalupe, por su testimonio. El padre Luis. Padre Luis. Muchas gracias, padre Luis. Padre Astolfo también va a tener su obsequio. Ah, no, perdón, entrégale. Están... Ah, foto. Padre Astolfo fue, cuando yo llegué a Pamplona a estudiar, fue el que me recibió en el seminario, por eso siempre lo recuerdo con cariño, y compartimos ahí estudios en Pamplona. Luego, cuando estuve en Bogotá en un retiro, tuvo también la delicadeza de ir a visitarme, por eso siempre, Padre Astolfo, lo tengo presente en mis oraciones, y cuentas con mis oraciones para este cargo tan importante.
Muchas gracias, queridos hermanos, y quisiera pedirles también, aparte de orar por esta institución, ayuda a la iglesia necesitada y de orar por los cristianos perseguidos, tenemos también que ayudarles materialmente. Afuera de nuestro santuario se está ofreciendo, por ejemplo, el libro de la hermana Guadalupe, que es un libro que estoy seguro a todos nos va a edificar porque ella cuenta sus testimonios. Hay diferentes materiales que ofrece la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, y si nosotros en la medida de nuestras posibilidades podemos ayudar, bienvenido sea, que el Señor está muy contento cuando colaboramos con instituciones que ayudan a la Iglesia en lugares donde es perseguida. Muchas gracias por su asistencia. Quisiera pedirle al Padre Astolfo que nos dé la bendición, al Padre Luis también, aquí, la hermana Guadalupe, que pase adelante. Cuenta con nuestras oraciones. Muchísimas gracias por venir al santuario, por contar con nosotros. Padre, yo le coloco oficialmente también el PIN de Nazareno. Voy a ser mártira. El excelente párroco Nazareno. Vamos a pedir a los padres que nos den la bendición. Bueno, les voy a dar la bendición en árabe. En árabe porque es la lengua en la cual rezan los cristianos perseguidos de Medio Oriente. Y también en árabe porque es la lengua que usan los terroristas para blasfemar del santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hablamos solamente de Medio Oriente, pero hay muchos lugares más. En China hay persecución, en Nigeria, en varios lugares de África hay persecución, en Pakistán, en India. ¿Sí? Nigeria da miles de mártires todos los años a la iglesia. Por eso, con esta bendición, le pido a Dios que los ilumine para que tengan en cuenta siempre a estos hermanos nuestros que sufren por el santísimo nombre. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Barakakum Allahul Qadir ala kulli shay, al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, padres. Muchas gracias. ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva María nuestra Madre! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia necesitada! ¡Que viva!